La enfermedad valvular pulmonar, dentro de sus mecanismos, es similar a la válvula aórtica. Por favor, tengan en cuenta estos conceptos. La válvula pulmonar y la válvula aórtica, su mecanismo son los mismos. La diferencia que ustedes tienen que entender y aprender son en los signos y síntomas. Ver que la válvula pulmonar con quién se conecta, la válvula aórtica con quién se conecta. Y se conectan uno con el lado izquierdo del corazón, el otro con el lado derecho del corazón. Uno maneja sangre oxigenada y el otro maneja sangre no oxigenada o sangre venosa. Pero el mecanismo, cómo funcionan, son similares. Los dos tienen que abrirse bien, tienen que cerrarse bien. Los dos, al no abrirse bien, significa estenosis. Los dos, al no cerrarse bien, significa insuficiencia. Entonces, los signos y síntomas va a ser en base a sus conexiones. En este caso, la válvula pulmonar se conecta hacia adelante con la arteria pulmonar y hacia atrás con el ventrículo derecho. Entonces, esto es lo que vamos a ver ahora. Aquí tenemos la situación anatómica de la válvula pulmonar y la válvula aórtica. Ahí tienen la válvula pulmonar arriba y siempre la aórtica está en el medio. ¿Qué cosa es la estenosis valvular pulmonar? La estenosis valvular pulmonar entonces es la mala apertura de la válvula y al abrirse mal, a eso se denomina estenosis. Entonces, los signos y síntomas van a depender del grado de severidad de la mala apertura. Si se abre a penitas, entonces el grado de resistencia que va a tener el flujo que va a ir del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar va a estar limitada. Por lo tanto, el ventrículo derecho tiene que hacer un mayor esfuerzo para poder vencer esa resistencia y para que la sangre fluya hacia la arteria pulmonar y lógicamente vaya al pulmón. Pero ese esfuerzo que el ventrículo derecho tiene que hacer significa hipertrofia ventricular derecha. Por lo tanto, va a crecer el ventrículo derecho, pero a expensas de su cavidad. Va a hipertrofiarse, pero limitando, cerrando más su cavidad. Por lo tanto, la presión intraventricular derecha va a estar incrementada. De tal manera que cuando la aurícula derecha se abra para llenar el ventrículo derecho, porque así tiene que ser en la fase diastólica, va a encontrar que hay una cavidad más chiquita, pero está incrementada en presión. Por lo tanto, el flujo que va a tener que vaciar de la aurícula derecha al ventrículo derecho se va a ver limitada porque ya encontró con sobrecarga de presión y una cavidad pequeña. Por lo tanto, el volumen que va a pasar va a ser con resistencia, pero esa resistencia se transmite a la aurícula derecha, provocando también una sobrecarga de presión en aurícula derecha. Ojo, por favor, no estoy diciendo que regresa la sangre del ventrículo derecho hacia aurícula derecha. Estoy diciendo que se transmite la presión hacia la aurícula derecha. Y al transmitir aurícula derecha, ahí la presión se incrementa, se hipertrofia, puede romper la arquitectura de la aurícula derecha y puede provocar fibrilación, todo lo que hemos visto anteriormente. Pero al aumentar la sobrecarga de presión en aurícula derecha, también las venas cavas van a encontrar una sobrecarga de presión y se van a congestionar. Por lo tanto, va a haber compromiso de congestión venoso, incuritación yugular, reflujo hepatoyugular, va a haber visceromegalia, va a haber hepatoesplenomegalia, va a haber circulación colateral, edema de pared, va a haber ascitis, va a haber edema de miembros inferiores y puede haber anasarca. Por lo tanto, porque ha habido incremento, congestión más por sobrecarga de presión.
Entonces, esto es lo que provoca la estenosis valvular pulmonar, por eso es que se tiene que tratar. Puede ser congénita, puede ser adquirida. Aquí también hago mención que la fiebre reumática no tenía banderas. Primer válvulas donde alteraba era la aorta, la mitral y después seguía la tricuspidea y la pulmonar. Entonces, ahora son más congénitas, ahora son más de repente por trauma, pero ya por la fiebre reumática se ve muy poco. Y lo que les mencionaba en la mañana cuando hablaron sobre insuficiencia cardíaca derecha, que hay un síndrome carcinoide que sí está localizado exclusivamente en el lado derecho y puede provocar insuficiencia cardíaca derecha per se. Acá tenemos la arteria pulmonar, el ventrículo en azul, ventrículo derecho, la arteria pulmonar y la válvula pulmonar donde ven que está estenosada. Y esto provoca hipertrofia del ventrículo derecho. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología? Nuevamente, aumento de la presión de la cámara ventricular derecha en relación al grado de obstrucción, provoca hipertrofia concéntrica e hiperplasia del ventrículo derecho. Y acá ustedes pueden ver cómo incrementa el ventrículo derecho y la aurícula derecha también está incrementada. Lógicamente, acá en el dibujo estamos en una patología donde hay también un CIB, una comunicación interventricular, y habiendo sobrecarga acá a este nivel del lado ventricular derecho. Entonces, ¿cuáles son los signos y síntomas en la estenosis valvular pulmonar? Son todos aquellos que comprometen al ventrículo derecho. Está un soplo sistólico eyectivo, ¿no? En el foco pulmonar, soplo sistólico eyectivo en el foco pulmonar, que se va a ver en el segundo espacio paraesternal izquierdo. Hay un impulso del ventrículo derecho, por ahí, porque hay incremento, va a haber congestión tanto a nivel de yugulares, va a haber la citis, visceromegalia y edema de miembros inferiores. Este estudio, este diagrama que ven, antes se estudiaba los ruidos cardíacos a través del fonocardiograma. Fono era un estudio muy bonito porque antes era pura semiología, no había ecocardiografía, se escuchaba el ruido y se estudiaba el ruido. Así como los ruidos que produce una radio con esos colorines que sale cuando aumenta la onda. Bueno, esto era más o menos así. Y se decía que en los casos que hay estenosis, el soplo era romboidal. Ahí ustedes ven que se dibujaban los ruidos, pero hacían un dibujo romboidal. En el caso de las insuficiencias, busquen abajo insuficiencia mitral, tricuspidia, fíjense que buscaban, es más lineal y se decía que era más, o lo sistólico era total, ¿no? Y era más uniforme. Mientras que lo de la estenosis generalmente eran, fíjense, de lejos era más tipo romboidal. Por eso es que hablaban de esta manera, cómo ellos esquematizaban los ruidos cardíacos. Ahora ya no existe esto, pues, ¿no? Pero se puede dar, claro que se puede dar, si uno quiere estudiar. Pero como ahora hay que ganar tiempo, entonces se va de frente a la ecocardiografía o se va a la resonancia magnética o a la tomografía. Acá tenemos, en caso de la estenosis valvular pulmonar, acá este arco medio es de la pulmonar y ustedes ven que no hay un crecimiento ventricular porque está expensa de la cavidad. Al haber esta silueta del índice cardiotorácico casi normal, yo puedo sugerir que casualmente puedo estar en una estenosis valvular de la pulmonar, donde acá el arco medio que está es de la pulmonar,
se ha incrementado, pero sin embargo yo no veo ventrículo derecho mayor incrementado porque ha incrementado a expensas de su cavidad, como les dije. Ese estudio, entonces, en el ecocardiograma, ya yo tengo que aprender a ver cortes, ver dibujos, ver qué significa cada cavidad, cada recuadro para yo poder determinar si estoy en el lado derecho del corazón, cuál es el ventrículo, cuál es la aurícula. Ahí está con AO es aorta, el otro RB, ventrículo derecho, y la arteria pulmonar ahí abajo. Entonces, esas dos flechitas es la arteria pulmonar. Entonces, estoy en ese esquema y ahí pongo una señal. Hay un Doppler donde yo coloco una señal y esa señal pasa por la válvula donde están esas dos flechitas y va a medir el flujo. Y al medir el flujo va a salir ese dibujo que ven al lado derecho ustedes. Ese dibujo donde mide 4.4 es la velocidad del flujo y dibuja más o menos de esa manera y a través de una calibración que ya se tiene hecha y unas mediciones automáticas, el equipo ya bota después a través de esas mediciones el área que corresponde valvular de la pulmonar en este caso. Entonces, ¿qué estudios tengo para la válvula pulmonar? Un electrocardiograma, voy a ver hipertrofia o no de aurícula, voy a ver hipertrofia o no de ventrículo, la teleradiografía del corazón y grandes vasos para ver si hay dilatación o no, agrandamiento en la silueta cardíaca, la ecocardiografía Doppler transtorácica y la transesofágica, el cateterismo cardíaco, la tomografía axial computarizada, la tomografía de emisiones multicorte y la resonancia magnética, que son los estudios mucho más sofisticados, avanzados, pero caros. Entonces, en base a esta velocidad que habíamos mencionado, se puede sacar el área de la válvula. Y acá están las áreas de la válvula de la pulmonar. Y en base a esto decir si es una estenosis severa, moderada o leve. Y en base a eso determinar si ya necesitaba cirugía o no. En caso de severa, pues lógicamente ya necesita la severidad, necesita reemplazo valvular, ¿no? Entonces, hay diferentes pronósticos de acuerdo a si está acompañado de comorbilidades o no, de hipertensión, diabetes, etcétera, etcétera, para precisar la sobrevida del paciente. Todo esto es cambiante, esto va cambiando de año en año de acuerdo a los trabajos de investigación y de acuerdo a los nuevos equipos y nuevas terapias que se está dando. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que sí se tiene alternativa. Desde la medicina no farmacológica, la medicina farmacológica y los tratamientos como la valvulotomía, es decir, si hay una estenosis porque está cerrada, tengo que cortar o romper a través de un balón, un catéter con balón, se insufla y en el área donde está cerrada se insufla para romper y se rompe. Es un tejido fácilmente que se rompe, pero a la vez, como es un tejido que se rompe, va a sangrar y ese sangrado da lugar a qué? A que haya una fase de cicatrización. Entonces, para que no exista esto, se tiene que dar anticoagulantes y todo un protocolo de llevar con antibióticos también para evitar infecciones y evitar sobre todo los trombos, ¿no? Ya cuando esto no es suficiente, entonces ya uno tiene que estar pensando en el recambio valvular. Acuérdense que yo le mencionaba y ahí está el síndrome carcinoide. Si bien es cierto, no es frecuente, pero tampoco no es raro. Siempre que se tiene un lado derecho comprometido y es un paciente de edad, hay que tener como diagnóstico diferencial el síndrome carcinoide.
Tenemos ahora la insuficiencia valvular pulmonar. Lo mismo que en la estenosis valvular, que en la aórtica, en la insuficiencia valvular aórtica, tenemos acá lo contrario. Acá hay una sobrecarga de volumen. Va a regresar sangre de la arteria pulmonar hacia el ventrículo derecho. Por lo tanto, acá va a haber sobrecarga de volumen. Volumen en el lado derecho. Por lo tanto, va a dilatar el ventrículo derecho. Va a agrandar el diámetro del ventrículo derecho. Y esto va a crear una sobrecarga de volumen que a la hora que la aurícula envíe sangre al ventrículo va a encontrar ya sobrecargada, de tal manera que va a haber congestión a nivel auricular derecho, va a haber sobrecarga de volumen en el lado de aurícula derecha, esto va a traer dilatación auricular, va a haber rompimiento de la estructura de la arquitectura de la aurícula derecha, por lo tanto puede haber arritmias como la fibrilación, que la fibrilación es una arritmia incapacitante, provoca trombos, provoca ACVs, por eso es que se estudia aparte esta arritmia de la insuficiencia de la fibrilación auricular. En este caso, hay regurgitación del flujo sanguíneo a la arteria, de la arteria pulmonar al BD, y acá tenemos congénita, adquirida, tenemos todas las causas que hemos mencionado, y acá ustedes pueden ver un caso normal al costado izquierdo y al costado derecho, ven cómo a la hora del cierre hay regreso de sangre de la arteria pulmonar hacia el ventrículo derecho, en caso de la insuficiencia valvular pulmonar. ¿Cuáles son los signos? Todos son iguales que el anterior. Me va a dar congestión, me va a dar incrustación yugular, me va a dar visceromegalia, ascitis, edema de pared, edema en miembros inferiores. Pero como se produce en fase diastólica, el soplo se va a producir a ese nivel, soplo diastólico. Y este soplo diastólico va a aumentar con la inspiración, porque todo lo que uno inspira, el lado derecho se incrementa por incremento de la presión a nivel mediastinal. Entonces, yo puedo hacer una maniobra de tomar aire y el soplo que yo puedo tener ahí se va a incrementar porque se incrementa la presión negativa. Puede haber un soplito de Graham-Still que es diastólico por el problema de la válvula. Una hipertensión pulmonar sistólica superior a 70 me va a dar este tipo de soplo. Tampoco actualmente se escucha, pero deben tener de referencia como un dato histórico. Todo va a depender de la severidad y cronicidad de la patología, los signos y síntomas. Nuevamente, para hacerles ver que en la insuficiencia valvular aórtica, en la insuficiencia pulmonar, siempre va a haber un soplo largo, más largo que en la estenosis. ¿Qué estudios tenemos? Nuevamente, lo básico: electrocardiografía, teleradiografía de corazón y de vasos, ecocardiografía, cateterismo, la tomografía axial computarizada, el TEM y la resonancia magnética. En el electrocardiograma, ¿qué podemos obtener? Un incremento de la aurícula. Cuando ustedes vean la aurícula en el electrocardiograma así acuminada, alargada, generalmente eso es una P tricuspidia, una P pulmonar. Lo que trata de decirme es que es una P que corresponde al lado derecho. En cambio, cuando es del lado izquierdo, lado mitral, no crece hacia arriba, crece más bien a lo extenso, a lo ancho. Lógicamente, la medida hacia arriba va a estar también un poco incrementada, no tanto como esta, pero va a crecer hacia lo ancho. Va a haber una melladura en el nivel medio como una M. Y vamos a ver, por eso que es importante
saber los valores de la onda P, complejo QRS, para poder saber cuándo estamos frente a un electrocardiograma anómalo mirando solamente la morfología. Y acá ustedes ven que la onda P está incrementada, inclusive si ustedes miden con la onda T, mire, está hasta más grande que la T, entonces ya me está llamando la atención eso, ahí hay una hipertrofia auricular, pero del lado derecho por la morfología. Y cuando yo veo en el QRS, en el B1, no debería ser así su morfología. Acá está una onda Q con una R grande. Esto es cuando hay hipertrofia ventricular derecha. Hay una sobrecarga diastólica del ventrículo derecho. ¿Ya? Entonces, ¿el electrocardiograma me puede ayudar? Claro que sí me puede ayudar, me puede. No siempre el 100% puede salir como ayuda, pero el 75-80% me va a ayudar. El hecho que no me ayude no significa que no sea importante, es importante. ¿Por qué no sale? Porque hay muchas explicaciones, que no es el caso ahora, pero hay muchas explicaciones por qué no puede salir. La ecocardiografía entonces es el gold estándar para estudiar en movimiento, ver las paredes, ¿no? Ver las válvulas, ver las dilataciones, para poder darnos con mayor exactitud el área y la severidad, en este caso de las válvulas. Ahí está, ahí tenemos una ecocardiografía a color, donde todo eso que ven ustedes, ese mosaico de colores, eso que está con celeste, medio amarillento, ahí está escapando sangre. Y cuando está escapando sangre, produce este tipo de burbujas y este tipo de distorsión de colores. Y entonces cuando uno pone color, uno encuentra esa distorsión, inmediatamente se va ahí, lo encuadra y con un Doppler, con un aparatito que da una señal, trata de colocar a ese nivel y ahí va a encontrar un flujo que va a dibujarse y va a sacar el área. Ahí tienen nuevamente los valores que se obtienen a través del estudio del paciente, ¿no? Y lo que quiero que vean acá, que acá se está tomando en cuenta la fracción de eyección. Todo lo que hablamos en la mañana, todo lo que les dije que aprendan, digan, repasen, actualicen, es lo que en este momento sirve de base para poder clasificar severidad o no en el paciente. Acá tenemos la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y acá tenemos el TAPSE, que es el valor que nos da del ventrículo derecho. Mayor del 50% es la preservada, la normal, en el caso del ventrículo izquierdo. Y en el caso del ventrículo derecho, mayor de 17 es lo normal, mayor de 17. Menos de 17 ya estamos viendo que hay falla. Menos de 50, incluso hasta 50 podemos decir que ya está comprometido, pero menos de 50 es más comprometido. Por eso es que es importante que aprendan, por favor, aprendan fracción de eyección, cuándo es preservada, cuándo es conservada, cuándo está disminuida levemente. En base a eso podemos saber si ese ventrículo izquierdo está muy bien y vamos a ver su pronóstico también del paciente. El cateterismo cardíaco, esta es una idea para que vean que se mete un catéter, se suelta sustancias de contraste y con la morfología y dibujo que uno ya conoce previamente puede determinar dónde está el ventrículo derecho o ventrículo izquierdo y en base a unas mediciones que se hace puede decir está agrandado o no. Esto se hacía bastante antes. Ya la ecocardiografía ha reemplazado. Esto es invasivo, este cateterismo es invasivo, por lo tanto había riesgo de arritmias, riesgo de que reaccione a la sustancia iodada que se usaba, riesgo a que se rompa algún vasito y era más traumático y duraba más. Mientras que la ecocardiografía ahora ya no es invasiva, es por afuera y las mediciones, de acuerdo al avance, cada vez son más exactas y que se parece a un cateterismo cardíaco. Por eso es que ya no se hace mucho cateterismo. Pero es necesario que sepan, porque cuando la ecocardiografía
no es suficiente, tenemos que ir de todas maneras al cateterismo. La insuficiencia pulmonar habitualmente no requiere tratamiento, pero es necesario identificar la etiología y si es severo, de todas maneras va a necesitar valvuloplastía o reemplazo valvular. El tratamiento siempre se empieza con el no farmacológico. Cuando es farmacológico, dar los sintomáticos, disminuir compromiso derecho. En la insuficiencia pulmonar primaria el pronóstico es bueno, solo se corrige el defecto. Cuando no se puede mejorar, entonces ya se va al recambio valvular. Cuando ya uno tiene la indicación quirúrgica, entonces tiene que ir a esta sala. Vean esta sala con todos los equipos. Todo está esterilizado con un equipo, un personal capacitado con la higiene respectiva y con todos los dispositivos para poder reemplazar la válvula. Acá tienen algunos tipos de válvula que se colocan y eso es todo. ¿Alguna pregunta, señores alumnos? Por favor. Ya. No, en la dilatación, la dilatación es sobrecarga de volumen. Me va a llenar el botellón, el ventículo, me va a dilatar. Y ahí va a dilatar a lo más que pueda. No, cuando tú hablas de excéntrico o céntrico, uno me está refiriendo a una asimetría. El crecimiento, en el caso de la estenosis valvular pulmonar, por ejemplo, de acuerdo al grado de severidad, me va a dar una hipertrofia concéntrica, me va a dar una redondez. Hay casos de que la estenosis, como hemos visto la subvalvular, la fuerza que presiona no es simétrica hacia adelante, sino hay una parte que va a ejercer mayor fuerza, de tal manera que va a crecer una parte dentro del ventrículo izquierdo, una parte mayor que hace esfuerzo continuamente. Entonces va a crecer asimétricamente. Hay patologías congénitas que ya nacen con una asimetría y esta asimetría en el transcurso del devenir de su vida va a crecer y va a hacerse más asimétrico. En la hipertensión arterial, que es clásico, la hipertensión arterial es un incremento de la presión a nivel de la arteria aorta. Cuando hay hipertensión arterial, el ventrículo izquierdo tiene que ejercer una mayor fuerza hacia adelante porque encuentra la hipertensión arterial. Entonces va a hipertrofiarse y se va a hipertrofiar concéntricamente porque lo que está recibiendo es una resistencia simétrica. En el caso de la hipertrofia asimétrica, ahí tiene que entrar varios parámetros. Muchas veces no es la resistencia que puede estar dando al ventrículo izquierdo simétricamente, puede dar asimétricamente y eso me va a dar una hipertrofia asimétrica. Ahí entra otra geometría, tiene una física, lo que, en fin, entra para poder desarrollarse de esa manera. Dentro de lo que ustedes van a estudiar miocardiopatía, miocardiopatías van a tener una
hipertrofia, una cardiopatía hipertrófica, y dentro de esas hipertróficas están las concéntricas y las asimétricas. Y dentro de esas cardiopatías van a encontrar las restrictivas y otro tipo. Ahí van a estudiar mejor y probablemente les va a decir el mecanismo por el cual se produce la asimetría. Generalmente son congénitas, nacen con eso ya, pero normalmente la hipertensión arterial y la estenosis valvular aórtica producen hipertrofia simétrica, concéntrica. ¿Alguna otra pregunta? Lo que deseo, por favor, de estas clases, porque no se puede aprender pues en 15 días cardiología, y menos enfermedad valvular pulmonar. Pero en enfermedad valvular pulmonar es simple dos cosas: estudiar los focos, estudiar la fase sistólica y diastólica y saber en qué fase se encuentra una válvula, llámese pulmonar, aórtica, tricuspida o mitral, si están cerradas o abiertas. Y si están en la fase sistólica, la aorta que debería estar abierta y se produce un soplo, eso se denomina estenosis. Si en la fase diastólica, que deben estar cerradas y normalmente no debe existir soplos, pero sin embargo están cerradas pero se produce soplo, quiere decir que es una insuficiencia. Entonces tienen que identificar el ciclo cardíaco, en qué fase se da y qué válvula corresponde, y ponerle el nombre a eso nada más. Y después integrar, si yo estoy en una válvula aórtica, tengo que ver hacia adelante qué está, la aorta. ¿Quién está atrás de la válvula aórtica? El ventrículo izquierdo. Entonces, ver qué signos y síntomas me va a dar como compromiso de esa alteración. No se puede aprender de memoria. Todo tiene que ser con fisiopatología y siempre ubicándose anatómicamente y viendo la hemodinámica que corresponde. Hacia dónde va, hacia dónde regresa. ¿Alguna pregunta? Es importante que sepan las sobrecargas, sobrecarga de presión, sobrecarga de volumen. Son preguntas clásicas, ¿eh? ¿Alguna pregunta, por favor? Bueno, les agradezco su presencia y damos por concluida la clase. Muchas gracias, ¿ah? Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.